Desde Santa Cruz, Miraflores, en los 990, Radio Latina, La Poderosa. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Sí, estamos en una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina, La Poderosa. ¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos como siempre a un invitado muy especial, que ya es un conocido nuestro porque ya realmente ya ha estado en varias oportunidades enfocando varios temas de actualidad, ¿no?, en su campo. Se trata del doctor Carlos Hammam Pastorino, ¿no?, un destacado abogado y estudioso, además, en temas sobre todo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Habida cuenta de que él ha sido fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú, ¿no? Es el fundador y el primer presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera que tuvo el Perú, en nuestro país. Bueno, y como quiera que en el escenario político actual y también internacional está en boga este tema del lavado de activos y de los Panama Papers, ¿no?, o papeles de Panamá, dichos en idioma castizo. En realidad lo hemos querido invitar, ¿no?, por supuesto por indicación expresa de nuestra directora general del programa por la seguridad jurídica aquí en Latina La Poderosa, la notaria de Lima y abogada, la doctora Clara Carnero Ábalos, a quien le damos, por supuesto, la más cordial de la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están Radio Escuchas nuevamente? Hoy sábado tenemos nuevamente invitado al doctor Carlos Hammam Pastorino, que ha sido el primer director ejecutivo de Unidad de Inteligencia Financiera, un conocedor amplio del tema del lavado de activos. Tenemos ahora la oportunidad de estar nuevamente con él para ver temas de actualidad con referencia a este tema que hemos mencionado, que es el tema del lavado de activos. ¿Y cuál es el tema de actualidad hoy día? El tema de actualidad hoy día no es sino el tema que vienen anunciando todos los periódicos sobre el destape de grandes personalidades políticas, artísticas y de todo tipo que se han descubierto con el Panama Papers. Así que te doy la más cordial bienvenida, Carlos. Hemos estado juntos en muchas capacitaciones en el tema de lavado de activos y ahora queremos aprovechar tu sapiencia en el tema para que nos ilustres un poco sobre Panama Papers. Muy buenas tardes, Clara, muchísimas gracias por esta invitación. Ángel también. Buenas tardes, doctor. Un gusto estar con ustedes, Radio Escuchas, y bajo la dirección de la doctora Carnero, tan generosa con sus palabras hacia mi persona. En este tema que hemos tocado de los Panama Papers, o papeles de Panamá, como decía Ángel, debemos tener en cuenta, ¿esto a qué lo relacionan? A las offshores directamente. ¿Y lo relacionan a qué? A algo que mediáticamente ha sido enormemente explotado. ¿Y por qué? Porque evidentemente, si nosotros tenemos que se ha excedido a través del tema de investigación a 210.000 sociedades en el mundo y a más de 11 millones de archivos, pues quien no cae resbala, definitivamente. Y esto... 11 millones de archivos no es mucho. ¿Cómo se ha llevado a cabo este análisis de 11 millones de archivos? Se necesita
gran cantidad de personas para que se analicen esta documentación, ¿no? Sí. Yo creo que lo que ha pasado, lo que sucede acá, es que se ha accedido a información de más de 210.000 sociedades, como lo menciona en un diario inglés hace un poco, y son 11 millones de archivos, pero recién están empezando. O sea, yo creo que falta mucho para terminar esta investigación. Sí, me parece que algo me parece que algo he leído de que esto empezó con una denuncia que se hizo en Alemania. Correcto. Y que luego Alemania pidió la ayuda a los diferentes países de las personas que estaban comprometidas en esa investigación. Y probablemente han colaborado pues cantidades de periodistas. Yo justamente estaba viendo ayer una película que es uno de los premios al Oscar, donde se habla de esta denuncia que había contra los curas que se descubrieron, y de todos estos abusos y violencias sexuales, y ellos tuvieron años persiguiendo a este tipo de información, o sea que supongo que debe haber sido algo similar, ¿no, Carlos? Años, y acá quien ha empezado a investigar esto, o quien ha trabajado en Alemania, como mencionabas, es el International Consortium of Investigative Journalists, ¿no? El ICIJ, que es todo un consorcio que ha empezado a trabajar en ello con la colaboración de muchísimos periodistas. Y esto tiene años, definitivamente tiene años. Ahora, ¿qué choca? Que salen y se satanizan las offshores, ¿no es cierto? Se relacionan con el lavado de activos, y definitivamente hay offshores que pueden servir para lavar activos o para lavar dineros mal habidos, el dinero ilegítimo, pero no todas las offshore lo son. Acá hablamos de 11 millones de documentos o de archivos. No quiere decir que sean 11 millones de personas involucradas. Ha habido nombres que han saltado muy rápido, evidentemente. El de Putin, ¿no? El de Putin, el de Keiko, el de Kuczynski por acá, el de Alan, el de Toledo, el de Acuña. Y el de Islandia, que ha tenido que renunciar, Cameron, porque el padre estaba, que ya tuvo que declarar sus impuestos en Inglaterra. Entonces, el tema es fuerte. Ayer ha renunciado, creo, un ministro español también. También un ministro español vinculado a estos temas, porque como bien dices, ha renunciado ayer por este tema. Ahora, ¿qué sucede? Acá yo quisiera, si me permites, claro, mencionar, estamos hablando de volúmenes enormes de documentos, ¿ok? Y veamos qué es un offshore, ¿no es cierto? Y para qué se crea este offshore. El offshore es un país, es fuera de costa, es lo que quiere decir offshore. Entonces es creado en una jurisdicción que no es la del origen de la empresa, o sea, del origen de las personas. Yo creo un offshore en Panamá, en las Islas Vírgenes, en Chipre, en las islas de Guernsey o de Jersey, que yo tuve oportunidad de estar en varios de estos sitios cuando presidí la Unidad de Inteligencia Financiera, fui miembro del Consejo Directivo del Grupo Egmont, y de temas internacionales como el Gafilat, que los congresos de Egmont o las reuniones anuales de Egmont son normalmente en estos paraísos fiscales, o supuestos paraísos fiscales. Pero para que entienda el público, Carlos, ¿qué es el offshore? El offshore es una compañía que yo creo en un país donde hay más facilidades, en principio tributarias, o de anonimato, que las que puede haber en mi país. Ajá, pero eso no quiere decir que si mi dinero es legítimo, yo esté haciendo algo malo. Perfecto. El problema es cuando yo lo hago para esconder un dinero ilegal. Es decir, si el primer ministro de Islandia, renunció, es porque hay sospechas, no está nada probado en la investigación, y se ha renunciado, confirma, que ¿por qué se va? Porque aparentemente ha habido temas de corrupción y temas de manejos que están siendo investigados en bancos en Reykjavik, en Islandia. Entonces, de él y de la señora. Entonces, ahí sí sería una offshore creada para disimular, ¿no es cierto?, y esconder fondos productos de la corrupción, que es tan grave. Pero si yo creo un offshore porque necesito tener un anonimato, quiero tener fuera de mi país el conocimiento de los dineros que tengo. Claro. Quiero eludir, no evadir de repente impuestos. Por ejemplo, en otros países como el Ecuador, el impuesto sucesorio es altísimo. Entonces, muchas empresas se han creado como empresas offshore en el extranjero, propietarias de empresas en el Ecuador, pero al fallecer la persona, las empresas no pagan un impuesto sucesorio. No están evadiendo, están eludiendo. No están escondiendo un dinero sucio, están escondiendo un dinero ilegítimo. El problema es cuando yo trato de meter un dinero sucio dentro de un offshore. Entonces,
separemos lo que es offshore. Claro, sin embargo, estos países que tienen estas empresas offshore siempre están mal vistos, ¿no? Sobre todo mal vistos desde el punto de vista de lo que es la lucha antilavado de activos, ¿no? La lucha contra el lavado de activos, mejor dicho. No tienen muy buena reputación las Islas Caimán. Le llaman paraísos fiscales. Los paraísos fiscales. En ¿no? realidad, paraísos fiscales como paraísos fiscales, si me permites, no los paraísos fiscales tendríamos que hablar ahora en lo que se refiere al lavado de activos, porque puede ser paraíso fiscal en lo que se refiere a tributos, ¿no es cierto? Porque acá tenemos dos temas, ¿no? Un tema que puede ser en el Perú, ¿no? El tema referido a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, y el tema dirigido contra la evasión tributaria, por SUNAT, ¿ok? Pero, ¿qué sucede acá? Nosotros, por ejemplo, Panamá ha sido considerado, ahora estamos hablando de Panama Papers, y esto ha sido considerado un paraíso fiscal, ¿no es cierto? Pero Panamá estaba en la lista gris del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, el que en representación de Perú, el brazo latinoamericano, tuvo oportunidad de presidir. Panamá salió el año pasado de la lista gris. ¿Por qué salió? Por sacar uno de los temas más controvertidos de los países donde se crean los offshore, las acciones al portador, que esconden a quién, al beneficiario final. Como ustedes saben muy bien en las notarías, tú sabes, el tema de buscar quién es el beneficiario final no es fácil. Y si el beneficiario final está en un offshore, ya es una señal de alerta, ¿no es cierto?, para investigar. Pero acá en estos casos Panamá salió, o sea, Panamá ya no tiene acciones al portador. Evidentemente estamos hablando de sociedades fundadas muchos años atrás, ¿cierto? Por otro lado, abrir una cuenta hoy día en Panamá es sumamente complejo. Hoy día no se abre una cuenta en un banco como se podía, en panameño, como se podía abrir hace 10 años o 8. Hay muchos controles y por eso ya no es un paraíso fiscal. Quizás ahora vuelva con este. Pero eso no se conoce muy poco, ¿no? Se conoce muy poco. Y por ejemplo, se le ha dado la publicidad necesaria, pero tenemos, como tú mencionabas, las Islas Caimán, las Islas Jersey y la Isla Man en Inglaterra. La Isla Man es famosa, ¿por qué? Por los fideicomisos. Pero no quiere decir que necesariamente un fideicomiso sea ilegal. Sino si yo uso los fondos, uso el fideicomiso para ocultar fondos, sí. Lo que pasa es que hay figuras que son ya conocidas para lavar dinero, como los fideicomisos, como los leasing, ¿no? Entonces, una especie se ha desacreditado. Aquí en nuestro país empezamos son figuras conocidas, pero hay que saber qué es y qué no es. Las empresas en la investigación. Claro, el nombre de offshore se desacreditó, recordemos con Toledo, con el caso de Coteva también, ¿no? Y también mucho más con el Coteva. No, offshore, y la gente creía que todo lo que era offshore era ilícito, y usted está aclarando, doctor, justamente que no es así. Es una sociedad formada en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y también puede ser un offshore, pero definitivamente hay muchos offshores desde la época del primer gobierno de Alan García. Se han hablado de offshores y se han hablado de offshore posteriormente, pero definitivamente vamos a encontrar vinculación seria entre el lavado de activos y hasta el financiamiento del terrorismo en offshores. ¿Por qué? Porque ahí va el dinero de la corrupción. Puede usarse el offshore como un esquema para llevar, como decía la doctora Carnero, que ya tienen mala fama, no tienen posibilidades, o un fideicomiso. Pero yo puedo tener una offshore legítimamente constituida, porque no deseo que mis bienes estén. Si soy un ecuatoriano o un americano, bueno, los americanos ya están muy seguidos, ¿no? Pero no soy un ecuatoriano, por ponerlo, o un boliviano, donde puede haber. Doctor, pero ¿por qué disculpen las empresas financieras que tienen tanto dinero, ¿no? A nivel mundial, los bancos no se preocupan de aclarar ese punto ante la prensa, de que las empresas offshore son empresas legítimas? ¿Qué va? No lo van a hablar, no. Ángel. No van a decir eso jamás, al contrario. Pero siempre le van a dar duro a las empresas offshore. Siempre le van a dar duro porque les quitan clientes. Claro, efectivamente. Mira, y hablando de mala fama, Carlos, sí, veo que siempre está metido el HSBC en todos estos temas de lavado de activos. Cada vez que se descubre lavado de activos está el HSBC. Y por eso que ha sido tan sancionado, ¿no? Sí, y bueno, y ahora era con el tema de México, fue sancionadísimo, ¿no? En el tema de Argentina, sí, y ahora vuelve el de Panama Paper, la mayor cantidad también de digamos, de cosas que se han hecho ha sido a través de
este banco, del HSBC. Dice más o menos como 2.300 operaciones, que en comparación de los otros bancos es muchísimo menos. Entonces, la que tienen los otros bancos. Claro, porque hay otros bancos también. Tampoco quiere decir que un banco, por manejar cuentas offshore, partamos del principio, que lo que hace que una offshore, y eso se ha dicho, incluso varios penalistas, incluso mi socio el doctor César Álvarez ha sido entrevistado hace poco y expresó, el doctor Carlos Caro Coria también expresó, o sea, que una empresa offshore per se es una empresa offshore legal, legítima. El tema es el dinero que yo inyecto a esa empresa offshore. ¿No claro, cierto? que si es un dinero legítimo o ilegítimo, porque entonces, yo puedo ser una persona muy exitosa, que gano bien mi dinero, pero no quiero que la gente sepa el dinero que gano, porque tengo miedo de que me vayan a secuestrar, de que vayan a secuestrar a mi familia. No me interesa que conozcan cuánto dinero tengo, quiero guardar un perfil bajo, no quiero que todos mis familiares me estén pidiendo dinero y sepan el dinero que yo tengo, en fin. Entonces hay una serie de razones que uno lo pueden obligar a querer ocultar su dinero ganado legítimamente, y hay otros dineros que son ilegales, que sí se ocultan y de todas maneras van a parar a este tipo de empresas offshore, ¿no? Sí, y a estos fideicomisos, como tú mencionabas, ¿no? Y hay casos de propios bancos, ¿no? En el Paraguay hay un caso que está siendo investigado de bancos que tienen fideicomisos en las Islas de Man, ¿no? Uh-huh. Los propios dueños de ese banco tienen un fideicomiso en la Isla de Man, lo conocemos. ¿Y por qué tiene un fideicomiso en la Isla de Man? Para que nunca lleguemos a quiénes son los verdaderos propietarios del banco, ¿no? Claro. Y mira, ha habido tanto estudio con el caso de Panama Papers, y recién se ha destapado después de un año de descubrir toda esta situación. Y bueno, acá recién empezamos con estas investigaciones. Ay, quiero tocar, ¿no? A ver, infórmanos un poco al respecto, Carlos. Bueno, ¿quiénes estarían implicados algunos políticos, por ejemplo, de nuestro país? No podemos decirlo mientras no se sepa de la investigación que se está efectuando y que está en sus inicios. Acabamos de ver la semana pasada que la casa de una señora de Icaza, su apellido es así, en la calle Roma, en San Isidro, la cuadra 3, no parece que ha sido la casa de la señora durante 30 años, era una casa, y esta señora es una reconocida economista que manejaba capitales de gente hace muchos años, muchísimos años, como una asesora financiera, una asesora de dónde coloco mi dinero, en qué banco de Estados Unidos lo pongo para que me rinda más dinero, una mujer conocida en este tema, ¿no? Y aparentemente pues ha conseguido la representación de Mossack y Fonseca, no sabemos hace cuánto tiempo. Mossack y Fonseca es la firma involucrada en Panama Papers. Mossack y Fonseca es una firma muy grande en Canadá, una firma auspiciadora de congresos en muchas oportunidades, no digo que Panamá, y inmensa, y de ser multimillonarísimos, ¿no? Pero definitivamente esta señora se le han incautado recién la semana pasada, ¿no es cierto?, por una investigación que está siguiendo el Ministerio Público, ¿no? Y SUNAT, documentos que han sido retirados para ser revisados. Ahí se sabrá quiénes tienen intervención en ese estudio de Mossack y Fonseca en Panamá y que offshores, que tampoco quiere decir que eso, y no, por eso es que no satanicemos las cosas. O sea, ahí veremos, y yo no defiendo a nadie, eso simplemente seamos justos, ¿no? O sea, que ahí se sabrá pues si Juan, Pedro, Martín realmente son personas que estaban lavando los activos. Evidentemente pues tenemos una persona procesada después de muchos años, cuyo proceso de investigación ante la Unidad de Inteligencia Financiera se inició bajo mi liderazgo cuando yo manejaba esto, como es Ceballos y Diario Continente, ¿no? Y Ceballos está preso hace tiempo por el tema del narcotráfico, porque primero entraba por ahí, recién está siendo procesado por lavado de activos 10 años después, ¿no? Entonces podemos decir, Carlos, si descubrimos que Ceballos tenía que ser ahí en un tema, obviamente, porque está investigado, y tomo un caso que puedo hablar porque está investigado, pero acá en el Perú solamente ahora, ¿cómo? Aparece este tema de Mossack y Fonseca en los periódicos, etcétera, y a los 5 días voy corriendo la SUNAT y la Fiscalía a recoger papeles, incautar papeles en la oficina de una persona que no está registrada como Mossack y Fonseca, sino que es la representante de Mossack y Fonseca. Y justo previo a elecciones también, ¿qué hizo ¿no? la Fiscalía antes? ¿Y qué hizo la SUNAT antes? ¿Y qué hizo la Unidad de Inteligencia Financiera antes? ¿O no tenía conocimiento de algún reporte de operación sospechosa que pudiera vincularse a este tema? Te pregunto. ¿Quiere decir, Ángel, que nosotros hemos avanzado en el tema del lavado de activos? ¿Tú podrías decir que hemos avanzado?
en este tema? ¿Qué impresión te da? Bueno, siendo sincero y haciendo abstracción de una creación que con tanto trabajo se hizo durante varios años y que fue cambiada en el gobierno del expresidente Alan García, su formación, y razones son razones, yo no voy a entrar a discutirlas. Simplemente creo que la unidad de inteligencia financiera se manejaría muchísimo mejor si volviera a ser lo que fue al principio, si fuera una entidad autónoma que estaba únicamente sujeta en el tema de la autonomía administrativo a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Hoy día es parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. Evidentemente tiene un mejor presupuesto porque es el presupuesto de la Superintendencia de Banca y Seguros. No nos olvidemos que la Superintendencia de Banca y Seguros es autónoma, pero ya la unidad de inteligencia financiera de alguna forma está salvada porque es parte subalterna de una entidad autónoma, con todo el respeto que merezcan las personas. No estoy hablando de las personas, a las que respeto, y muchas de ellas fueron contratadas por mí o trabajaron conmigo, sino simplemente, y lo puedo decir porque soy el fundador y manejé esto durante más de 5 años, ¿no? Entonces, con nuestros colaboradores, respeto mucho lo que se ha hecho, y creo que el actual director, intendente o superintendente adjunto ha hecho un gran esfuerzo y le falta apoyo, y espero que ahora tenga el apoyo de un futuro gobierno para levantar el secreto bancario, para levantar la reserva tributaria que tanto se ha luchado desde hace 10 años, desde mi época, y hasta ahora no se logra. Necesitamos 2 legislaturas porque es modificar la Constitución. En mi época logramos levantar la reserva bursátil porque era una norma únicamente. Doctor Hamann, ¿y cómo evalúa usted a los actuales candidatos en sus propuestas, justo sobre lo que está usted? Sí, antes de pasar eso, Ángel, ya, quisiera terminarla. Quizás me he ido muy largo, pero quería justificar lo que iba a decir. Muy bien. Lo que me pregunta la doctora y mi dilecta amiga Clara Carnero es lo siguiente. ¿Cómo veo esto? Yo veo que se ha avanzado. Se ha avanzado en la medida de las posibilidades. Se sacan normas, se expiden normas, se emiten normas más fáciles ahora porque ya no es un decreto supremo o una ley, sino van resoluciones de la SBS, porque es parte de la SBS. Pero creo que en un Estado de Derecho necesitamos un poco más de elaboración de las normas, y ustedes los notarios lo han podido ver lo difícil que ha sido, porque no nos sesguemos a un sector financiero, porque la SBS, la UIF está dentro de la SBS, sino veamos cada sector como fue el sector notarios y sigamos viéndolo y pidiéndole lo que realmente puede hacer el sector notarios. Sigamos viendo, ahora se acaba de sacar una norma que en algo ha variado la propuesta que hubo referida al tema de el reglamento para la modificación del reglamento para casinos, de las actividades de casinos y juegos de azar y máquinas de tragamonedas. Eso hay que hacerlo de acuerdo a cada sector, no por cumplir con el GAFI, y lo digo yo que he sido presidente de Gafisud, que hoy día se llama Gafilat, que es el Brasil. Tenemos que correr. El Perú es autónomo, el Perú es independiente y tenemos que adaptarnos a nuestras circunstancias, y si en lugar de ponernos 20 nos ponen 15, porque nos pongan 15 y vayamos adaptándonos a lo que podemos. Entonces yo, volviendo a esto, creo que hay mérito en la persona que dirige la institución hoy día como superintendente adjunto, porque es parte de la UIF, de la SBS. Entendamos tampoco tenemos un superintendente de banca, ¿no es cierto? Que tenemos un superintendente de banca interino, que va a ser nombrado por el nuevo gobierno. Entonces, yo creo sinceramente que se ha avanzado, pero que se deben evitar sesgos financieros y tratar a cada sector sujeto obligado, que son 35 sujetos obligados. El segundo y más importante son los notarios, porque todo pasa por la notaría. Sí, y lo que más proponen, sin embargo, pero tratarlos de acuerdo a sus realidades, ser más precisos con sus realidades. Y yo creo que es, y lo han propuesto, y viendo eso, después de contestar lo que ustedes digan, somos convencidos, y eso es un tema internacional y un tema nacional, y que lo han tratado varios candidatos, que la unidad de inteligencia financiera, no estoy hablando de personas, estoy hablando de la entidad, debe volver a ser una entidad autónoma. Como no va a ser una superintendencia de banca, que sea una entidad que por lo menos reporte administrativamente al presidente del Consejo de Ministros, y todos sus actos son confidenciales y cerrados para poder trabajar. Pero lo que yo te digo es, a ver, Carlos, es independiente de lo que haya progresado Unidad de Inteligencia Financiera, de la cantidad de sujetos obligados que hayan, de la cantidad de reglamentos que hayan, de la estructura o del sistema que se haya creado. Independientemente de esto, ¿cómo hemos progresado en el tema de lavado de activos? O sea, ¿qué resultados tiene el que estos sistemas
existan en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque últimamente, y esto ha sido en estos días que yo he leído en las noticias, por ejemplo, ahora último he leído en La Ley, si no me equivoco, o en Gestión, no sé en cuál de los dos, una opinión de un abogado que se quejaba y decía que no tenía ningún sentido que los abogados sean sujetos obligados, porque en la ley ya está el Colegio de Abogados como un organismo supervisor, pero es letra muerta porque los abogados no son sujetos obligados en este momento. Cuando se pasa primero por ahí, por ejemplo, para hacer constituciones de empresa, aunque ahora hay muchas constituciones de empresas en línea que hacemos los notarios, pero hay muchas constituciones de empresa que ¿quiénes son los que redactan esas constituciones? Son justamente los abogados, pero ellos dicen, no, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y por otro lado, mira, y me gustaría leerte esto, Carlos, claro. Esto ha salido en la editorial del Comercio hace una semana, y dice, es un artículo de un Ian Vázquez, dice, en defensa de los refugios fiscales, ¿no? Dice, el ex miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos criticó fuertemente a las leyes en contra del lavado de activos, ¿no? Por ser absolutamente ineficientes, dice, y por violar la privacidad. Observó que tales regulaciones además elevan el costo de usar el sistema financiero y mantienen a personas de bajos ingresos fuera de este. Y bueno, no te quiero leer, sí, porque es largo el artículo, y dice, según el Banco Mundial, actualmente Estados Unidos y otros países ricos requieren que otras naciones les otorguen información financiera de sus ciudadanos, la gran mayoría de los cuales cumple la ley. Si la preocupación en la actividad criminal, sería mucho mejor que los gobiernos respeten la privacidad de sus ciudadanos, bueno, etcétera, y termina diciendo, la OCDE ahora está empeñada en un esfuerzo por compartir información impositiva con gobiernos alrededor del mundo, incluyendo a los más autoritarios y corruptos. Más que nunca es hora de defender, dice, los refugios fiscales. Entonces, por eso es que yo te preguntaba, independientemente de lo que haya avanzado, ¿viene una pregunta? Sí, no, el doctor Carlos Hamann va a responderle, doctora, acto seguido, vamos a hacer un breve receso de un par de minutitos. ¿Qué le parece? Sí, pero solamente para terminar la pregunta. Ya, es que yo te decía, independientemente de todo lo que haya avanzado Unidad de Inteligencia Financiera con los sujetos obligados, con las normas y con las leyes, ¿qué se ha avanzado en efectivo en el tema del lavado de activos? Encantado de responderla, creo que es después de la pausa, ¿no? En otras palabras, si se justifica, ¿no? ¿En qué medida se justifica? A tanto esfuerzo. Tanto esfuerzo, efectivamente, eso es lo que... ¿no? ¿Qué le parece, doctor, si nos responde después de la pausa? Una pausita, ¿ya? ¿Qué le parece? Perfecto, porque es una respuesta muy importante. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Estamos nuevamente aquí en Por la Seguridad Jurídica, el doctor Carlos Hamann Pastorino, fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú. Está, bueno, explicándonos con mucha amplitud este tema del lavado de activos, el tema de los Panama Papers, y en realidad, ¿no? El tema del nivel de corrupción, los brotes también de terrorismo, lo que va a enfocar
Y en realidad como una unidad de inteligencia financiera realmente debería promover, ¿no?, todo esto para poder combatir realmente estas lacras de las sociales, ¿no? La doctora Carnero le formuló alguna pregunta bastante interesante al doctor, quien nos la va a responder. Doctor. Sí, la primera parte de la pregunta que nos formuló Clara, la doctora Clara Carnero, referida a definir qué ha evolucionado o no. Se puede haber evolucionado en normas, se puede haber evolucionado en 3 sujetos obligados más que se han puesto, ¿no es cierto? Y yo siempre diré, se han puesto 3 sujetos obligados más relacionados con la prevención del narcotráfico y de la minería ilegal, lo cual es perfecto, ¿de acuerdo? En teoría, pero es perfecto. Ya, disculpe, doctor, tenemos una pregunta, ¿no? Con todo gusto, muy buenas tardes, sí, estamos en el aire. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel. ¿Cómo está, señorita? Qué gusto saludarla. ¿Puede usted formular la pregunta que desea al doctor Pastorino o a la doctora con relación, digamos, Carnero? Al aspecto jurídico, en cuanto, digamos, esto de los offshore, que el Keiko también ha tenido su offshore y que ha gastado tantísimo dinero sin que la OMPE lo haya fiscalizado, sino más bien ha dado su versión de que fue en Coppel que hubo una buena recaudación. ¿Realmente hay ahí fiscalización? Puede ser que de 23 millones de votantes ella solo tenga 5 millones y diga que tiene el 40%. Esa OMPE, o sea, mejor dicho, ese poder electoral está funcionando como debe ser, o está siendo parcializado por intereses. ¿Es realmente esta situación que se puede continuar? ¿No es un fraude? ¿Realmente esta situación no se puede continuar? Porque casualmente todos esos vicios que existen porque las leyes no están tan claras ni tan nítidas. Esa Constitución del 93 me permite tener todos esos vicios, no solo del offshore, sino también de las mineras. Las mineras no pagan lo que deben pagar. Las concesiones, los negociados que han hecho en la época del japonés, por ejemplo, la mina Antamina ha sido por 20 millones de dólares. Hoy día tiene utilidades de más de 1.000 millones al año. En más de 20 años, ¿qué cantidad de dinero se va al extranjero de los recursos naturales no renovables? ¿Es posible que esto continúe? Realmente es realmente para que las leyes se ordenen, es necesario que esa Constitución del 93 dada por el japonés cerrando el Congreso sin motivo debe quedar nula. Bien, muchas gracias, señora. Por razón de ya de espacio le agradecemos mucho su pregunta, ¿no? Y bueno, se la va a contestar en alguna medida también nuestra notaria. De activos, y después ella se ha ido ya después por el tema político de ella preguntarse y preguntarnos a nosotros ya un tema totalmente político, como te digo, pero ella empezó manifestando que cómo era posible que Keiko pues tuviese la votación que tiene, si además había sido descubierta en este tema que podría estar implicado con el lavado de activos, que recuerdas que dijeron que también estaba dando donaciones, y de repente por ahí podría rescatar algo del tema del lavado de activos. Sin embargo, se ha ido por el lado político y entonces no le podemos dar una respuesta adecuada. En realidad el tema es técnico el que estamos enfocando, claro, no más que político. No le podemos dar una respuesta shows adecuada, pero mira, hablando de eso, justamente, hablando de eso. Fraude y otros temas que no tienen nada. Mira, hablando de eso, hay una pregunta que yo siempre me he hecho, Carlos, y es con respecto al tema de las agendas en el caso de Nadine Heredia, que está siendo investigada por lavado de activos. Lo que yo me pregunto es cómo va a ser Unidad de Inteligencia Financiera para saber cuál es el delito previo que habría cometido Nadine Heredia para el caso del digamos, porque lo que se piensa acá es que con las agendas se descubre un dinero que habría sido recibido del gobierno venezolano a través de su expresidente ya fenecido, Hugo Chávez, y entonces si el dinero viene de Venezuela hacia el Perú,
¿de qué delito estaríamos hablando para que esto sea considerado un delito de lavado de activos? Esa es la pregunta que yo me hago todo el tiempo. Bueno, y esto está en manos de la Fiscalía, ¿no es cierto? Esto está en vías de investigación, o sea, lo que tenga la Unidad de Inteligencia Financiera ya lo tiene que haber pasado, ¿no? Como un análisis de inteligencia. Obviamente, los reportes de operaciones sospechosas que sobre el tema relacionado con las agendas de Heredia hubiese recibido o de cuentas o lo que fuese, tiene que haber elevado un informe ya a la Fiscalía. Y si le llega algo de otros sujetos obligados, como ya hay una investigación en marcha, tiene que pasarlo inmediatamente a la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía va a determinar, ¿no?, si la procedencia del dinero es lícito o no, y el uso posterior también. Ahora, por ejemplo, a mí me entrevistaron sobre este tema hace unos meses, y yo contesté algo, ¿no?, que si el dinero, por ejemplo, fue dado al Partido Nacionalista para sus actividades políticas, como se ha manifestado por un gobierno extranjero, o por el señor Chávez, o por quien fuese, fue dado, ¿no es cierto?, para realizar las actividades políticas. Y si se ha utilizado para temas personales de la señora, como podría probarse de las agendas, si ese fuera el caso, ahí sí habría un delito. ¿De qué delito estaríamos hablando? Está estafando a su propio partido. No sé qué decirte, porque yo trato de... Está tomando un dinero, digamos, si el dinero fue para el partido y no fue para ella. Claro, pero en todo caso, en todo caso, quien tendría que reclamar esto sería el gobierno venezolano, porque acá el gobierno peruano no le estaría cometiendo ninguna estafa. No, acá estaría cometiendo una estafa contra los ciudadanos peruanos. Doctor, disculpe, miembros de su partido. Otra preguntita, buenas tardes. Es el partido. A ver, sí, buenas tardes. Disculpe, oye, otra pregunta. Yo no soy penalista, pero sí tengo conocimiento sobre eso. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Sí, buenas tardes. Por favor, ya. Fíjese, yo escuché en la radio, no precisamente en Radio Latina, hace poco, que el Estado pierde mucho dinero por esto de la... Reflexionando un poco, digo, si alguien sustrae varios millones de dólares de una entidad privada y ese dinero se invierte en una empresa, esa empresa funciona normalmente. Hasta ese momento no cometió ningún error. Paga sus impuestos, paga gente, trabajo y todo lo demás. El Estado ahí no se perjudica. Al que le han sustraído el dinero a un banco o otra financiera, ese tiene un seguro, ese seguro lo cubre por un seguro de deshonestidad. Ese seguro tiene un reaseguro y va hasta Londres los seguros. Nadie pierde. Al final el super reaseguro extranjero solamente deja de tener algo y lo pone como gasto, si así fuera su contabilidad. Entonces yo pregunto, ¿el Estado, como afirmaron lo que yo escuché, de cualquier país, pierde dinero por el tema de lavado de activos? ¿De qué forma? Quisiera que me amplíen este interrogante que tengo. Bien, muchas gracias por su pregunta, pero le rogamos a nuestros radioescuchas, por favor, sinteticen su pregunta, y estamos en el 441-4512, ¿no? Y el 422-8810. Le va a dar respuesta acá el doctor o la doctora a la pregunta que ha hecho el radioescucha. Estimado radioescucha, fíjese, en realidad lo que usted menciona, acá no se trata de que el Estado esté perjudicado o no esté perjudicado. Acá se trata de la comisión de un delito. Y si ha habido un delito, y se ha cometido un delito como es el robo, en este caso específico, usted ha dicho sustracción de fondos de una entidad, por más que la sustracción... O sea, ¿quién es el agraviado cuando se comete un delito? Únicamente el Estado es el agraviado principal cuando se comete el delito, no únicamente. El agraviado en este caso es el Estado. En otros casos es la persona natural, por supuesto. Pero acá hay un agraviado que es el Estado peruano, porque se ha cometido un delito. Claro, pero creo que el radioescucha va por otro lado, Carlos. Creo que él lo que nos está preguntando es, que era justamente la pregunta que yo te quería hacer a ti. ¿Cómo es que se mide la pérdida de dinero de los gobiernos? Porque siempre se habla, por ejemplo, ¿no? El gobierno o el mundo se cometen hay tantos millones de pérdida, dicen, esa es la palabra, ¿no? Hay tantos millones de pérdida en lavado de activos.
¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide esa pérdida? ¿Cómo se detecta o ¿Cómo? se descubre, no? Claro, ¿cómo se puede probar eso? Por ahí va la pregunta. Siendo Independencia. Independiente. Ya. ¿Ok? Acá hay un agraviado, lo que el señor ha mencionado, es el banco. El banco está cubierto por un seguro, ¿ok? Está cubierto por un seguro, ¿no es cierto? Perfecto. Pero eso no quiere decir que el delito no haya estado cometido, ¿ok? Y ese dinero es ilícito. Ujú. Entonces, el dinero que se ha introducido para formar esa empresa es un dinero ilícito, ¿no es cierto? Y si yo voy a constituir a una notaría, una empresa, con ese dinero, tengo que probar la procedencia del dinero. Y si no puedo probar la procedencia del dinero, el notario tendrá que originar un reporte de operación sospechosa que va a la unidad de inteligencia financiera. Eso es por el esquema que el señor ha mencionado de que la compañía no tendría ningún problema. No, porque desde el momento que yo no puedo probar la procedencia del dinero porque me lo he robado, ¿no? Tengo que, ya entré en una operación inusual que tendrá que ser definida como sospechosa o no. Ahora, desde el punto de la pregunta específica de cuándo es o cómo se mide el dinero que pueda perder el Estado, tengamos algo presente. La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo va más allá de lo que el dinero significa o de lo que el Estado pierda por recepcionar. O sea, la prevención del lavado, la SUNAT está para controlar el pago de los impuestos. La unidad de inteligencia financiera del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no está para controlar estas pérdidas. El lavado de activos es la utilización de dineros ilícitos para volverlos lícitos y darle figura lícita. Entonces, independientemente de las pérdidas que se tengan por haber sido dinero de corrupción, en unos casos, las pérdidas digo, o sea, los robos que hayan habido, porque la corrupción es generar un sobrecosto, por ejemplo, o una coima, como la llamamos, y eso es en desmedro de quién, de a quien le cuesta más caro, ¿no? Si es el Estado peruano, porque le estoy cobrando más para poder dar la coima, o si es el particular dentro de una empresa. Pero el fondo va al tema de que yo, como, digamos, siendo preventivo del Estado peruano, pero siendo preventivo del... Doctor, disculpe, tenemos... Sí, es que lamentablemente las reglas de la radio son así, doctor. Sí, pero lo va a contestar, no hay problema, pero no podemos dejar la pregunta. Sí, ¿qué pregunta hay? Es que las reglas de la radio son así, doctor. Aquí no hay filtros. En nuestra radio, en nuestra programación no existen filtros. O sea, son directos. No, es que por eso es directa, estamos en vivo y en directo. ¿Cómo está? Buenas tardes, disculpe, doctor. Usted le va a responder todas las preguntas, no hay problema. Sí. Una pregunta al doctor. Anótelas. Le escuché decir Para que no se al olvide. inicio de su presentación que en el gobierno del doctor Alan García se le quitó mucha protagonismo a esa institución creada pues para trabajar en el lavado de activos, o sea, la inteligencia financiera. Pero también es cierto, en el proceso de descentralización, ya al inicio del doctor Toledo, ¿cuál es la diferencia entre los juzgados anticorrupción o hubo un SAR anticorrupción del gobierno de Toledo? ¿Cuál es la diferencia de funciones entre ese SAR creado en el gobierno de Toledo para combatir la corrupción pues, del Fujimorato con lo que hay ahora con esta unidad llamada lavado de activos o institución de inteligencia financiera? ¿Cuál es la diferencia, doctor? Muy bien, muchas gracias. El doctor Hammond le va a responder a su pregunta, doctor. No, primero tengo que terminar de responder la anterior. Perfecto, doctor, con todo gusto. Sí, termine pero primero su exposición, doctor, y de ahí luego le responde. Por favor. ¿Cuál fue la pregunta anterior? ¿Dónde nos quedamos en la pregunta Allá. anterior? Bueno, la pregunta anterior era sobre el tema de las pérdidas de dinero. Ok, ¿Ya? La retomo, Bien. muchas gracias. Sobre las pérdidas de dinero, cuando le quiero explicar lo siguiente sobre las pérdidas de dinero, cuando quiero explicarle sobre las pérdidas de dinero, acá no estamos hablando de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Algo distinto, y va a tener que hacer con la pregunta que nos acaban de hacer. Estamos previniendo que el delincuente, sea cual sea la forma, porque todo delito es delito precedente de lavado de activos, el sicariato, la trata de personas, la corrupción, la tal ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico. Tenga presente que la minería ilegal es mucho más fuerte que el narcotráfico hoy día en el Perú. Entonces, eso es precedente de lavado de activos. ¿Cuál es la pérdida para el Estado? Evidentemente el no recibir los impuestos si esto fuera una actividad formal, el costo enorme que le significan los controles para evitar situaciones como una tal ilegal, una minería ilegal, son pérdidas del Estado. Pero el problema mayor y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es evitar
que con dineros mal habidos se financia el terrorismo, por un lado, lo cual es muy grave, además teniendo en cuenta los brotes de terrorismo que estamos volviendo a tener últimamente. Y paralelamente con ello, con el permiso de mis colegas acá presentes, la doctora Carnero, quería mencionar que en relación al tema del lavado de activos, nosotros debemos precisar algo. El lavado de activos es el uso de un dinero ilegal que introduzco yo en la economía formal. ¿Para qué? Para darle el carácter de un dinero limpio, ¿no? Y convertirlo, como decía el señor, en una inversión que no tiene ningún problema, porque fue un dinero que lo convertía en limpio. Entonces, toda la creación de los sujetos obligados del sistema de prevención es para descubrir esto e impedirlo y llevar a cumplir las penas que impone la norma y las sanciones pecuniarias que impone la norma a las personas que pretenden hacer esto, con detrimento de la sociedad y el Estado. Por favor, no pensemos en quién es el perjudicado o que el Estado pierde la plata. Pensemos en una concientización de un tema cívico, de que estamos copados hoy día por una criminalidad organizada. Y si no luchamos contra esto, contra que entre un dinero sucio procedente del narcotráfico, un dinero sucio procedente de la corrupción a la economía formal y se creen nuevas personas o nuevos inversores que entre comillas son formales habiendo procedido de dineros ilícitos, estamos en un país que pierde gobernabilidad y pierde ejecución de poder sacar sus cosas adelante. Esto es sin juzgar si está bien o está mal el sistema actualmente, que al final, antes del cierre, si me permiten, sí quisiera decir un par de palabras. No, sí, claro que sí, claro que Ahora, sí, Carlos. sobre la segunda pregunta, Clara, no sé si la respondes tú, la quieres que la responda yo, este tema que... Bueno, en realidad es una pregunta política, ¿no? Porque se habla de los juzgados anticorrupción. La verdad es que no se escuchaba bien, no sé si tú lo escuchaste bien, Ángel, pero hablaba de los juzgados anticorrupción en el tema del Fujimorato, creo, y qué diferencia había. Pensar en anticorrupción en la época de Toledo y qué diferencia había con la unidad de inteligencia financiera. O con los de ahora, algo así. No le entendí si era el problema parece como, bueno, todo tiene una también relación política, no es puramente técnico, todo, como usted sabe también, doctor, por supuesto, todos los órdenes de la vida, pero me parece que algunos hay la percepción en algún sector de la ciudadanía de que, por ejemplo, asocian mucho al fujimorismo con la corrupción. Posiblemente tenga sus razones, ¿no? Como también sobre todo ahora que estamos en la segunda vuelta y camino a la segunda vuelta. Y por eso los radioescuchas que han llamado se han referido específicamente al fujimorismo, no tanto por razones directamente políticas, me parece, sino que asocian el tema con asocian, inclusive hablaron de Antamina, ¿no? Una señora dijo la señora Antamina, sí. Me parece que tiene alguna razón porque se dice que la minera Antamina tiene acción de la señora Fujimori, ¿no? Y eso siempre se ha escrito sobre eso, y al menos no ha habido un desmentido de parte de los Fujimori sobre ese particular. Bueno, lo que yo tengo claro, Carlos, con este tema de lavado de activos, todos los que vemos las noticias y leemos los diarios, cada vez más el tema está en boga y cada vez más se descubren más lavado de activos, donde están implicados desde el más alto hasta qué sé yo, hasta los funcionarios de mando medio. Bueno, no van a encontrar nunca a un chiquito metido en lavado de activos, ¿no? A un pequeñito en lavado de activos. Aunque sí conozco a un ambulante en San Juan del Lurigancho que a las 8 de la mañana se montó a hacer un hotel en San Juan del Lurigancho. No, y bueno, evidentemente. El tema es que esto lo que saca a la luz es que la corrupción sigue existiendo y a todos los niveles y en todo el mundo. Y al final no va a quedar nadie limpio, Ángel, ¿no? Carlos, al final entonces que nos quedan dos cosas: o exterminamos la humanidad como en la época bíblica y hacemos un arca de Noé para salvar solamente a algunas personas, o qué hacemos, ¿ya? O seguimos luchando. O seguimos luchando, entendiendo que la naturaleza humana se va siempre por otros caminos y que hay que controlarla, ¿no? Sí, hay algún punto ahí, ¿no? Sí. Ahí lo que cuesta caminar derecho, creo que tiene razón Nadine. No lo que cuesta caminar derecho. No cuesta caminar es preocupante, ¿no? Sí, también de paso, ¿no? Es preocupante porque al final todos aquellos que dicen voy con las manos limpias terminan con las manos sucias, parece que sí. Y nos hacemos la pregunta todo el tiempo, ¿no?
No sabemos cómo... Justamente el tener las manos sucias significa que no has lavado porque has trabajado. Ah, ya, entonces... Bueno, doctor. Entonces- Volviendo al tema, si me permites un solo Sí, minuto claro, sobre claro. esto. Acá, si vamos a tomar un ser anticorrupción en el gobierno de Alejandro Toledo que existió y en un tema anticorrupción y después una doctora que ahora estaba candidateando juez, Carolina Lizarra, Con que Guzmán, pues. presidió Con Guzmán, Carolina pues. Lizarra una comisión Sí. que duró pocos meses. ¿ok? Exactamente. Bueno, eso no condujo a nada, evidentemente, ¿no? Incluso en algún momento yo como director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera formé parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Con representantes de las iglesias, representantes de diversos sectores. Corto tiempo. Se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que es algo totalmente distinto, y se creó en el año 2002, inicia sus trabajos en el año 2003, porque en la Convención de Palermo de las Naciones Unidas se establece que todo país debe tener una agencia central de lucha contra el crimen organizado que incluya lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y nosotros somos firmantes somos parte de las Naciones Unidas. Y como cualquier país parte de las Naciones Unidas, tenemos que cumplir las resoluciones de las Naciones Estamos Unidas. comprometidos. Y obligados, si no queremos ser unos parias en el mundo. Entonces acá, hasta el Vaticano, que es el último que ha formado su unidad de inteligencia financiera, la acaba de formar, ¿no? Ah, mira, esa noticia Ya no la formó. no la tenía. No me Qué gusta mucho interesante, porque Ángel. conozco al presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Vaticano, que se acaba de formar, es el expresidente de la Unidad de Inteligencia Financiera de Luxemburgo. No sé cómo vayan en las cosas, porque también se habla de Luxemburgo con paraíso fiscal, pero por lo menos a San Marino la tenía hace años. Entonces acá ya lo que es directo para poder concluir, ¿no? La Sí. respuesta. No, está bien. Entonces, ¿o quiere usted que...? No, lo que pasa es que ya estamos Entonces, casi llegando al tiempo. Sí, claro. Entonces, con el Claro. permiso, por favor, Claro. de Sí. la doctora. Pero, y disculpen la confusión antes, que no sabía si contestaba No, una u otra no, pregunta, no, ¿no? no. Y lo que quisiera es que quedara claro, porque es mi obligación que esto quede claro como profesional y como el cargo que Claro, ocupaba claro. al crear esto en este país. Acá, nosotros, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, en su momento, y debería ser así ahora, y supongo que lo es, tiene que luchar, no como decía la doctora Clara Carnero, con razón, no como una persona, una entidad que crea normas, ¿no? Que esté encima del cumplimiento de normas, sino como una unidad que estudie definitivamente cada uno de sus sujetos obligados y vea a cada uno de sus sujetos obligados cómo puede cumplir esas normas. Y para cumplir esas normas tiene que haber conocimiento y facilidades. Todo ello se lleva mucho mejor cuando estamos hablando de una unidad de inteligencia autónoma, que no sea sesgada con un sesgo, no es malo, pero es un sesgo de un sector. De otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú responde a la lucha contra el lavado de activos, o debería responder, y el financiamiento del terrorismo. Es muy distinto. La corrupción es uno de los tantos delitos precedentes del lavado de activos. Uno más, no el principal. El principal delito precedente del lavado de activos hoy día es la minería ilegal. Y después viene el narcotráfico, en el Perú me estoy refiriendo. Y después viene la corrupción. Entonces, no centremos todo en el tema corrupción, ¿ok? Y yo no voy a exponer ningún tema político acá, en absoluto, pero sí he oído a candidatos, como el señor Guzmán en su momento, y se han oído propuestas o generalidades del tema de la señora Fujimori y también del señor Kuczynski en relación a que esta unidad de inteligencia con la que de una u otra manera trabajaron, porque el señor Kuczynski era el primer ministro cuando nosotros teníamos la unidad de inteligencia financiera debajo de la presidencia del Consejo de Ministros en temas administrativos. Y nadie ha hecho ninguna propuesta importante en lo que se refiere al La tema. señora Iguchi, la madre de la señora Fujimori, es la impulsora de la norma que creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y luchó muchísimo para que en el Congreso esto se sacara adelante. Sí, nos comentaste eso en una... Y yo estoy seguro, se han hecho menciones a este tema, pero yo creo que se les ha dado más al tema de la corrupción, se le ha dado más al tema del terrorismo en sí, pero el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera y su independencia y su lucha y el soporte que tiene que tener ante lo que se nos viene, ante lo que tú mencionabas, hasta dónde ve el lavado de activos, ante las preguntas que hemos tenido, sin politizar. La única ventaja que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, una de sus mayores ventajas, es que no es política, es técnica. ¿Y tú crees que en algún Y por eso que no momento... puede ser nombrada directamente, digamos, yo fui nombrado por un plazo que podía ser cobrar el primero, prorrogable por otro plazo más, pero no puedo estar debajo de otra entidad, ¿no? O sea,
hay que ver un poco de independencia y autonomía. Perdón, Clara. Solamente una última pregunta. ¿Tú crees que en algún momento se le permita a Unidad de Inteligencia Financiera tener acceso al secreto bancario? Debería. Y hace mucho tiempo que se está pidiendo. Y yo supongo que en un Congreso, si hay voluntad, ya sea del señor Kuczynski o de la señora Fujimori, y hay voluntad en el Congreso, debe sacarse esto adelante. Esto lo pide el GAFI, pero no es porque lo pide el GAFI, es porque es necesario para la agilidad del sistema y para poder avanzar en la lucha. Secreto bancario y reserva tributaria. Eso falta, se viene pidiendo hace años. Y preguntémonos por qué los congresos no lo aprueban. Yo estoy seguro que este nuevo congreso, que lo veo más afiatado, un poco más formado, no lo sé, en la esperanza, tenga la fuerza suficiente para sacar adelante una norma así. Pero para eso, la Unidad de Inteligencia Financiera, si va a tener ese poder, que es fuertísimo, tiene que ser autónoma, no como es ahora. Para tener eso, tiene que tener una autonomía más fuerte. Ese es mi mensaje, humildemente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Hamann Pastorino, fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú. No, hay que decirlo así, uno de los más entendidos en este tema, bastante complicado, por cierto. Muchísimas gracias, doctora. Sí, gracias, Ángel, Clara gracias, Carnero, notaria de Lima. Carlos, y esperamos poder volver a invitarte acá y escuchar tu gran conocimiento sobre este tema, que va a ir avanzando poco a poco. Ya encontraremos, nos enteraremos de más noticias y, claro, por supuesto, queremos escuchar siempre tu valiosa e informada opinión. Muchas gracias. Gracias. Que la escuchen. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Gracias a ustedes. Muy buenas Muchísimas tardes. Gracias. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa.